Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINART S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre post-COVID. Sí, porque todo el mundo habla de COVID, pero ¿qué pasa después? Es una enfermedad nueva, tenemos poco conocimiento sobre ella, en realidad, pues los 2 años y resto que tenemos de estar en esta pandemia. Pero hay millones de personas que ya han tenido la enfermedad. En Costa Rica, pues también nos acercamos al 1.000.000 de personas contagiadas y es mucho lo que tenemos que seguir hablando sobre COVID, pero sobre todo sobre post-COVID. ¿Qué cuidados ha tenido usted en el post-COVID? Es importante saber que uno tuvo esta enfermedad generada por el virus del SARS-CoV-2. De eso vamos a hablar hoy en Una Mirada. Y para iniciar, en este primer bloque nos acompaña Juan José Romero Zúñiga, quien es epidemiólogo de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada y reiterarte el agradecimiento por siempre compartir con nosotros en este espacio y en tantos otros para educar y formar a la población sobre este y otros temas tan importantes. No, más bien muchísimas gracias, Maribel, por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y compartiendo con toda la audiencia de Una Mirada de SINART. Y bueno, COVID-19, a pesar de que ya tenemos para Costa Rica 30 meses o más de estar lidiando con la enfermedad, en el mundo ya vamos a cumplir 3 años, en el próximo noviembre, desde que se descubre el virus. Mucho ha pasado, pero aún falta mucho por pasar y cada vez surgen cosas nuevas que no nos sospechábamos, y cuando estamos hablando del tema de qué pasa con las secuelas del COVID, qué pasa con ese post-COVID, hay muchas cosas que hoy sabemos, pero todavía quedan muchas cosas por averiguar. Como usted dice, es bien importante tener conocimiento sobre el tema COVID, pero también sobre el post-COVID, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe a estas alturas del partido, según los últimos reportes epidemiológicos, si ha tenido la enfermedad, porque ya la gente ni siquiera se hace la prueba. ¿Qué tan riesgoso es eso, Juan José? Bueno, la condición de este COVID prolongado o este post-COVID, como se llama, que es una persistencia de algunos síntomas que se tuvieron durante el padecimiento de la enfermedad o que aparecen posteriores al padecimiento de la enfermedad, que inclusive puede ser que ni siquiera los hayan tenido, como la aparición de una tos, mientras no se, y que antes no se tuvo, dolores de cabeza que no tienen una explicación posible, y resulta que nos hemos dado cuenta de que probablemente tienen que ver con una COVID, y resulta que uno dice, pero es que yo no tuve COVID. Pero hay que recordarse que tenemos una alta proporción de personas que han podido tener COVID asintomático. Entonces, todas esas o pausisintomáticas, que son esas infecciones leves que se pueden, digamos, confundir con una gripe, que depende del lugar en donde se viva, se pueden confundir inclusive con un dengue, con una leptospirosis, otras enfermedades que son bastante, podríamos decir, inespecíficas. Entonces, la gente dice, no, yo no tuve COVID porque no tuve problemas respiratorios. Y resulta que muchos de estos síntomas que aparecen posteriores a haberse recuperado por COVID, entendiendo recuperado porque ya no somos contagiosos para otras personas, que usualmente ocurre a los 8, 10 días, al principio cuando teníamos el COVID con la variante original de Wuhan, 10, 14 días, resulta que están relacionados con el hecho de que el virus, el SARS-CoV-2, tiene tropismo, tiene preferencia, busca células de distintos órganos. Entonces no se contenta con llegar digamos, a las vías respiratorias, sino que también busca células en los riñones, en el hígado, en el sistema nervioso, en el corazón, y entonces produce daños que podrían pasar de forma imperceptible durante un tiempo, pero que después se muestran. Entonces, por eso es que se comienzan a presentar estos síntomas. Se dice que aproximadamente 1 de cada 5 personas jóvenes podrían llegar a tener
COVID prolongado o este post-COVID. En las personas adultas mayores puede ser 1 de cada 4. Entonces, es importante que personas que saben que han padecido COVID y comienzan con este tipo de sintomatología, que son síntomas varios, es importante que se hagan examinar porque existe algún riesgo de que en algún momento pueda haber una complicación de salud relacionada con esto, principalmente si hay una afección de los riñones, si hay una afección del corazón, si hay una afección del sistema nervioso. ¿Qué se sabe en el ámbito mundial, en lo que tiene que ver con investigación sobre COVID? Que bueno, como yo decía al inicio, es algo muy reciente, ¿verdad? Tenemos 2 años y resto de estar lidiando con esta enfermedad en el mundo y en Costa Rica. ¿Qué se ha podido determinar que sea lo más frecuente que se presente en las personas una vez superada la fase aguda de la enfermedad? Bueno, lo más normal es que las personas, la gente que se enferma es la menor proporción. Los que no se enferman o los que no nos hemos enfermado somos la mayor proporción. Pueden ser, digamos, uno dice que se enferma clínicamente 1 de cada 5 personas, más o menos. Digamos que por ahí... 1 de cada 5 manifiesta síntomas, aunque los otros sí porten el virus. Y los otros podríamos portar el virus y somos esos que pasamos por asintomáticos, pausisintomáticos. Por eso es que uno dice que cuando se reportan 2.000 casos, en realidad podríamos estar hablando de 8, 9, 10.000 casos en realidad que podrían estar siendo activos. Especialmente con las últimas variantes que son bastante menos virulentas. Entonces, ¿qué sucede? Mucha de esta gente que no padeció la enfermedad sintomática podría decir: yo no tuve COVID, a mí no me pasó nada o yo no he tenido ningún problema, y de un pronto a otro comienza a sentir, digamos, palpitaciones, por ejemplo, que es lo que a mí me han contado, que comienzan a sentir palpitaciones, que salen a caminar y sienten que les falta el aire, que comienzan a sentir un dolor de cabeza que se puede ubicar en distintas partes, digamos, del cerebro, por llamarlo así. Entonces, a veces en la parte occipital, en la parte de atrás, a veces en la parte de la nuca, que comienzan con algún tipo de dolor articular, cosas por el estilo, que dicen: pero qué raro, ¿y esto por qué? Manifestaciones digestivas también. Manifestaciones digestivas también, y dice: qué raro, ¿por qué? Y entonces le dicen: es que eso podría ser post-COVID o COVID prolongado, pero no, es que a mí no me dio. A mí no me dio. O la otra es que dicen: bueno, pero si a mí me vacunaron. Bueno, precisamente la vacuna le pudo haber evitado un COVID moderado o un COVID grave, pero la infección ocurrió y de alguna manera, digamos que el sistema inmunológico le ganó la batalla al virus como para no enfermarlo de gravedad, pero siempre sí hubo digamos, algún daño. Y aquí es importante, Maribel y audiencia de Una Mirada, que es importante desgripalizar la COVID. Sí, no es una simple gripe, se lo puedo asegurar. No es una simple gripe, exactamente, porque definitivamente, a ver, los virus influenza, los coronavirus, los metaneumovirus y todos estos virus que son de tipo respiratorio afectan el sistema respiratorio, nada más. Pero COVID no. Entonces, precisamente, toda esta, podríamos decir, todo este rango, todo este ámbito, este abanico de síntomas que la gente dice que siente y que efectivamente existen, porque al principio se decía: no, eso es imaginación tuya, que te hace falta el aire. No, eso no es imaginación, es que en realidad la gente lo está padeciendo. Respiratorio. Porque cuando se van a hacer los exámenes, efectivamente, el experto en ciencias del movimiento humano, el médico, se dan cuenta de que efectivamente hay problemas que esta persona está sufriendo y que al principio no encontraban una causa, hasta que la causa fue
A ver, vamos a ver. ¿Será que en su familia hubo alguien con COVID? ¿En el trabajo hubo alguien con COVID? ¿Será que eventualmente usted se pudo haber contagiado de COVID? Porque es un poquito difícil, digamos, hacer pruebas para saber si se padeció COVID, aunque se pueden hacer pruebas específicas. Pero muchos de estos, insisto, ya en estudios a nivel mundial, se ha visto, lo que les estaba hablando, más o menos 1 de cada 5, 1 de cada 6 personas podría presentar estos síntomas de COVID prolongado. Sí, sobre este tema conversamos con José Andrés Trejos Montoya, quien es el coordinador del Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Universidad Nacional. Él nos enumeró las diferentes consecuencias que puede experimentar una persona que ha sufrido precisamente COVID en ese periodo de COVID prolongado y el cuidado que hay que tener para estar alerta y poder detectar estos y otros síntomas por el impacto que puede tener en la salud en el corto, mediano y largo plazo. Por la naturaleza de nuestro proyecto recibimos paciente cardiovascular que han tenido algún tipo de secuela post-COVID. O sea, ya es un paciente que tenía su enfermedad cardiovascular y que adicionalmente tuvo COVID-19 y presentó algún tipo de secuelas. Las principales secuelas son secuelas respiratorias, secuelas cardiovasculares y en algunos casos, principalmente cuando el paciente fue internado, estuvo en cuidados intensivos, estuvo encamado durante mucho tiempo, inclusive pueden venir secuelas físicas como lesiones, pérdida de movilidad, entre otras, pero principalmente son secuelas pulmonares, aquellos pacientes donde su ventilación pulmonar se ve disminuida, donde puede inclusive presentar problemas a nivel de afectación de las vías aéreas, obstrucción o ya daño estructural del pulmón. Todo esto va a afectar el intercambio gaseoso que tienen los pacientes. Esto va a impedir una adecuada oxigenación de nuestros músculos, la demanda de oxígeno no puede ser satisfacer y eso va a venir una cadena de ciertas complicaciones al paciente como fatiga, claudicación y algún otro tipo de sintomatología como mareos o incapacidad de hacer las actividades diarias. A nivel cardíaco, la principal secuela que se ha encontrado en este tipo de pacientes es la miocarditis, que es un daño a nivel de la estructura del miocardio del corazón, una inflamación que trae consigo que el corazón sea incapaz de bombear la sangre adecuadamente. Hay un componente muy importante conocido como fracción de eyección, que es una variable muy importante y que inclusive habla mucho de la sobrevida del paciente. Esta se ve disminuida, el riesgo de mortalidad del paciente incrementa. Lo que buscamos hacer nosotros es, por medio del ejercicio físico, los ponemos a caminar, a hacer ejercicio en bicicleta, otros tipos de entrenamiento como de contrarresistencia, para mitigar este tipo de secuelas, mitigar o disminuir el efecto negativo que tiene a nivel respiratorio y el efecto negativo que tiene a nivel circulatorio, a nivel cardiovascular. Adicionalmente, pues buscamos mitigar también efectos psicológicos, que es una variable muy importante que también se trabaja dentro de los centros. Son pacientes que más por la coyuntura nacional en la que estamos, por este temor generalizado a nivel mundial que ha presentado el COVID-19, pues son pacientes que llegan con muchos miedos, muchas inseguridades, tienen mucho temor de qué es el paso a seguir, qué va a pasar con mi vida, me voy a morir o no me voy a morir. Entonces, en el centro también el roce que tienen con los profesionales del centro y además con los mismos pacientes que han sufrido de lo mismo, les ayuda mucho a tener una mejora psicológica y social para los pacientes. Entonces, un conjunto de muchos aspectos. La rehabilitación cardíaca es multidisciplinaria. Entonces, hay un médico presente, están las componentes de nutrición, está el profesional en movimiento humano, están los componentes de psicología, que todo tiene que ser trabajado de manera multidisciplinaria para la mejora del paciente. Al ser el SARS-CoV-2 un virus sistémico que tiene impacto en todo el cuerpo, ¿podría esperarse que haya nuevas manifestaciones en ese COVID prolongado conforme pase el tiempo? Bueno, tendríamos que ver, ya estamos hablando de muchísimos millones de casos documentados en el mundo, Okay. son 615 millones de casos documentados. Costa Rica ya estamos cercano al millón. Ya sobrepasamos el millón, sí. estamos arriba del millón de personas
a las que se les ha diagnosticado, insisto, probablemente ya lo hayamos padecido más del 50% de la población costarricense sin darnos cuenta. Bueno, 1 millón sí, 1,5 millones que no nos hemos dado que no cuenta. se dio cuenta. Entonces, creo que van a ir surgiendo tal vez nuevos síntomas, nuevas cosas, especialmente, insisto, porque al haber nuevas variantes que han sido menos virulentas, pero que sí han producido más contagios, tal vez no han sido capaces de producir sintomatología en el momento, pero que sí la podrían producir después. Tal vez el hecho de que las vacunas hayan bajado esa gravedad en la presentación clínica a mucha gente, les ha producido este tipo vamos a ver, de problemas que se van a manifestar después. Efectivamente, al ser un virus que busca múltiples órganos en los cuales ir a causar daño, es probable que vayamos encontrando algunos nuevos síntomas o eventualmente vayamos más bien progresando a identificar cuáles son los más frecuentes, cuál es la causa para que se dé esto, y entonces tratar de ir también viendo cuáles son, podríamos decir, las características que tienen estas personas que presentan estos síntomas, como para actuar de manera preventiva. Entonces decir, bueno, pareciera que estos síntomas renales están apareciendo más en una persona que es adulta, masculina, que tuvo un COVID de este tipo, que tuvo 1 o 2 vacunas, etcétera, etcétera, como para ver si se le puede dar algún tipo de seguimiento en particular. La ventaja es que cada vez vamos teniendo más datos, vamos sistematizando esos datos, sí, y entonces podríamos establecer ese tipo de patrones. Parece que el COVID prolongado, post-COVID, como le llaman, no distingue edades, o sea, se presenta en todas las edades. De hecho, hace unas semanas hubo un llamado de atención del Hospital Nacional de Niños en ese sentido, ¿verdad? Porque estaban apareciendo niños y niñas con afecciones en el hígado y otro tipo de complicaciones que tal vez en el momento no fueron asociadas a COVID, pero que ahora sí están en investigación. Sí, precisamente eso se ha discutido mucho, y es que mucho se pensó de que vacunar a los niños no significaba mucho problema para ellos, porque como los niños no se enferman muy fuerte, entonces que nada pasaba. Les iba a dar un resfriito, y entonces se recuperaban y nada pasaba. Entonces, siendo que los adultos están vacunados, entonces no hay problema con los niños. Esto tiene que, vamos a ver, esto no es que quiero decir que por eso los laboratorios en el mundo se despreocuparon por producir vacunas para niños. Es todo lo contrario. Siendo la población más vulnerable, se tienen que producir vacunas más seguras y muy probadas antes de aplicárselas a esta población. A lo que me refiero es que cuando pensamos en la sintomatología clínica, los niños y la gente joven es la que manifiesta menos síntomas. Entonces, mucha gente decía, no, si le da a los chiquillos, rapidito se les pasa. No se complican, ¿verdad? No se complican. Y resulta que en esto la doctora Olga Arguedas constantemente, y todo el personal del Hospital Nacional de Niños, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud y nosotros, constantemente decíamos, miren, pueden haber secuelas de largo plazo en estos niños, que no se trata únicamente de lo que les pueda ocurrir ahora, sino de lo que les pueda ocurrir después. Entonces, piensen en estos pequeñines que ahorita en apariencia les está yendo bien, pero no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Ahora uno dice, es 1 de cada 6, 1 de cada 7. Siguen siendo muchos millones de personas en el mundo
Hay que pensar que muchos de ellos pasaron por asintomáticos, la gran mayoría pasó por asintomática. Y entonces podríamos comenzar a ver los síntomas y las secuelas en estos próximos... En el corto plazo, para ser corto y más mediano positivo, plazo, sí. digamos, sin pensar en lo que pueda aparecer en el mediano y largo plazo con una enfermedad tan nueva. Sí, una de la cual estamos cada vez aprendiendo más. Ahorita la gente piensa que ya pasó la pandemia, ya no usamos mascarillas, bueno, yo sí la uso, ya la gente no usa mascarillas, no guarda distancia y muchas cosas más, porque vemos que hay una tendencia a la baja en la cantidad de casos, hay una cierta tendencia un poco tímida a la reducción de las hospitalizaciones, los fallecimientos, y estamos muy contentos porque ya nada pasa. Recuerden que estamos en presencia de variantes que no son tan virulentas, pero no quiere decir que no contagian y que no podrían estar produciendo tal vez algún daño en algunos tejidos. Exactamente. Que se puede ir agravando con el tiempo y por eso podríamos tener manifestaciones más tarde que temprano. Ahora, esto es particularmente importante, lo que usted decía, un llamado a que la gente mantenga las medidas de prevención, pero también es que se apegue a los esquemas de vacunación, que también en eso sentimos como que la gente como que se ha ido dejando un poquito, decía mi abuelita. Pues yo diría que un poquito mucho. Sí. En realidad, si nos podemos saber por dónde anda los gráficos de la cantidad de vacunas que se van aplicando por semana, hemos caído abruptamente, prácticamente desde abril hacia acá hemos caído terriblemente, especialmente en terceras dosis, ¿verdad? Y en dosis pediátricas, que es la parte más triste, ¿verdad? Antes de hablar de la dosis pediátrica, que quiero dedicarle un momentito a eso, Juan José, el tema de las dosis. Hay mucha gente que dice, no, es que ya yo tengo 2 vacunas y ya con eso es suficiente. Y no es suficiente. No, definitivamente no. Cuando hablamos de virus, por ejemplo, los coronavirus que se conocen desde hace mucho tiempo, no son de producir una respuesta inmunológica persistente. Por eso es que requieren en este caso, requieren de al menos 3 dosis de vacuna. El esquema básico para nosotros son 3 dosis de vacuna. Entonces, ahorita andamos por cerca del 53-55% de personas. Tenemos gente que ya ha cumplido hasta 8 o 10 meses de que debieron haber ido por su tercera dosis y no han ido. Y esto hay que tenerle mucho cuidado. ¿Qué pasa en ese caso? Porque ese periodo tan prolongado puede hacer que cuando se aplique el refuerzo, efectivamente el sistema inmunológico se reactive, pero no lo haga con la misma fuerza que lo debió haber hecho cuando se tenía que aplicar en su momento. Entonces, ahorita ya se acaba de aprobar por la FDA y por la EMA, por la Agencia Europea de Medicamentos, un refuerzo con una vacuna bivalente, que tiene la variante original y que tiene Omicron BA4, BA5. Entonces, ese es como refuerzo. Entonces, esta es una cosa que le viene a recordar a nuestro sistema inmunológico. Vean, aquí hay del que ya teníamos y entonces reforcemos esto y le presento este pedacito que es del nuevo. Comience a protegerse contra esto. Una persona que ya se aplicó tercera o cuarta dosis, ojalá las 4, yo tengo las 4. Yo también. ¿Puede aplicarse esta quinta vacuna ya con esta versión mejorada, por decirlo de alguna forma? Si cumple con los criterios, básicamente de tiempo y de edad, porque está aprobada para personas mayores, creo que de 18 años, si mal no recuerdo. Podría revisar si son 12 o 18 años, pero sí, no es para todo el mundo. Se aplica como refuerzo, no se aplica ni como primera ni como segunda vacuna. Ese punto es bien importante. Hablemos de la dosis pediátrica. Porque hay, yo francamente decirte, y se los digo, gente, yo no entiendo cómo en un país donde tenemos una cultura de vacunación tan fuerte para niños y niñas, haya todavía más de 100.000 menores sin vacunar. O sea, no puede ser. O sea, tenemos que vacunar a nuestros niños y niñas para evitar precisamente que una enfermedad como esta tan nueva
que estamos hablando ahora del post-COVID y todos los efectos que puede tener, que no conocemos aún, haya todavía madres y padres que se resistan a vacunar a sus niños y niñas. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con vamos a ver, con una mala, ¿cómo le digo yo? Es una mala publicidad. Hay un concepto que tal vez Una mala reputación. Una mala reputación. Hay gente que se le hace mala prensa a la vacuna. Yo temía que me regañaras si yo decía mala prensa vos como periodista, pero... Hay prensa buena y hay prensa mala. Sí, pero digamos que se le ha hecho mala reputación a la vacunación en niños y niñas, precisamente por eso que le digo, no es que si los chiquitos no se enferman, es que a los chiquitos no les pasa nada. Es que mire, nosotros tenemos 9,000 personas muertas en Costa Rica, pero apenas hay unas cuantas decenas de niños, apenas, como, claro, cuando no es el de uno, pues la gente lo ve como apenas. Pero no es eso, es precisamente todo lo que significan los cuadros de enfermedad actuales y lo que podría significar en el desarrollo, porque hay muchas cosas que podrían ocurrir, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo de esas personas o en el desarrollo, digamos, físico-atlético o simplemente en la actividad diaria. ¿Cuántos niños de esto les va a costar, por ejemplo, desarrollarse físicamente, jugar con sus pares, simplemente porque tienen un post-COVID, porque no se vacunaron a tiempo? Entonces, yo creo que hay que ser enfáticos de que el beneficio va mucho, mucho, mucho más allá del riesgo que puede tener no vacunarse. Entonces, definitivamente aquí la recomendación es vacunarse, retomar el camino de la vacunación. A mí me vacunaron contra todo. Exacto. Y contra algunas cosas no. Probablemente mi mamá creyó que sí, pero como éramos tantos, se confundió y me enfermé de paperas y me dio una cosa y me dio la otra. Bueno, pero a estas alturas de la vida, cuando los ATAPs, ¿sí?, estas personas que trabajan para la Caja Costarricense de Seguro Social, van puerta por puerta a las casas, y a las escuelas, en todo el mundo. Y ustedes pueden ver las tomas, ahorita hasta estoy sintiendo escalofríos, de las tomas de estos que van a las zonas indígenas, a los lugares más recónditos del país, cruzando ríos, amarrados a un mecate con la hielera al hombro para ir a vacunar personas. Y que haya gente que no se quiera vacunar teniendo el EVAIS a la par, yo creo que es, si me disculpan, es muy miserable. Bueno, pues con esta recomendación tuya de que vayan y se vacunen otra vez, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, y ahora que lleve a sus niños y niñas a vacunar también, por favor, vamos a finalizar este primer bloque. Muchas gracias a Juan José Romero Zúñiga de la Universidad Nacional por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya volvemos con Una Mirada. Con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de post-COVID, la importancia del post-COVID. Es importante saber que una tuvo COVID porque es un virus muy nuevo, tiene efectos en el corto, mediano y largo plazo en la salud que apenas están siendo investigados porque tenemos poca información. Así que no lo deje pasar. Si usted sospechó que tuvo COVID, algún pariente suyo tuvo COVID, asegúrese de si esto fue así o no y busque la atención médica correspondiente. Para hablar de este tema nos acompaña en este segundo bloque el doctor Roy Wong McClure, quien es epidemiólogo de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Lo felicito porque usted es buenísimo dando consejos en televisión, así que es un honor para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Maribel, por la invitación. Un gusto también para mí. Bueno, doctor, como veníamos hablando, ya tenemos más de 1 millón de personas que tuvieron COVID en Costa Rica, desgraciadamente casi 9,000 muertes, y eso no es eso es como la punta del iceberg de muchas personas que pueden haber tenido esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en Costa Rica. Aquí el caso que nos interesa en esta oportunidad es la importancia que tiene para la salud de una persona saber que tuvo o no
el COVID-19. Sí, es sumamente importante este hallazgo y este antecedente. Y justamente tenemos que saber de que hay varias maneras como poder llevar a definir que fuimos casos de COVID-19. Vamos a tener que, por supuesto, la manera más tradicional y clásica, vamos a tener que la prueba de laboratorio. Sí. Y la prueba de laboratorio positivo, por supuesto, nos dice, bueno, usted tiene una enfermedad que en ese momento está activa y que justamente usted se convierte en un caso positivo. Sin embargo, tenemos que saber de que el otro grupo no lo podemos olvidar. Y el grupo de personas que tuvieron un contacto denominado el nexo epidemiológico con un contacto positivo y que comenzaron a desarrollar estos síntomas. Hoy en día podríamos llegar a decir de que hay personas que han tal vez subestimado de que no, realmente esa es una gripe o inclusive hasta un cuadro alérgico, pero realmente posiblemente se trataba de un cuadro asociado a un caso positivo por nexo epidemiológico, ese contacto positivo con la persona confirmada. Es muy importante tener ese antecedente por lo que puede venir en el futuro. Sin embargo, recientemente la Caja Costarricense de Seguro Social hizo un llamado de atención en ese sentido, porque ahora como que se puso de moda que la gente se hace la prueba en la casa o se va y se la hacen, bueno, no, se la hacen en la casa, yo creo, y no hay un reporte, porque esas personas prefieren no decir, como no tienen muchos síntomas, pues hago teletrabajo y ya, y no hay un reporte oficial. ¿Qué riesgo tiene esto? Realmente es algo importante, porque tenemos que hoy en día clasificar el COVID en 3 grandes grupos. El COVID agudo, y justamente ese COVID que nos va a durar no más allá de 4 semanas, un mes, y que justamente se puede asociar a los síntomas que ya hoy en día conocemos: fiebre, dolor muscular, síntomas respiratorios, tos, y justamente son los síntomas clásicos que se describen. Tenemos que recordar el otro grupo de personas, que son las personas que tienen secuelas de COVID, y son personas que fundamentalmente tienen ese antecedente de haber tenido una enfermedad grave al cual haya meritado una hospitalización o inclusive un ingreso a las unidades de cuidados intensivos y que quedan con una secuela posterior a tener este cuadro agudo de COVID. Y ahora también el COVID prolongado, por lo cual es muy importante conocer si yo tuve el antecedente o no de COVID en el pasado. ¿Esto por qué? Porque nadie tiene un COVID prolongado, o también con lo que la gente le denomina el long COVID, nadie tiene un COVID prolongado si no tiene el antecedente con o sin prueba confirmatoria de laboratorio de haber tenido COVID. Ese es el elemento fundamental que lleva a que el COVID prolongado se presente, el haber tenido el antecedente de una infección aguda y que justamente tengamos esto muy claramente documentado. Ahora bien, ¿y por qué es importante tenerlo documentado? Porque justamente no podemos saber cuál va a ser la gravedad de esa manifestación del COVID prolongado, si va a requerir un abordaje interdisciplinario o no, y por supuesto va a ser un muy buen antecedente para poder orientar la conducta en la atención, para poder recuperar mi salud en los casos en donde justamente el COVID prolongado se presente. ¿Cuáles son las consecuencias del COVID prolongado en Costa Rica que han sido como más frecuentes que haya documentado la Caja Costarricense de Seguro Social? Realmente hay una enorme gama, y la enorme gama, el espectro va desde justamente las enfermedades, las manifestaciones más, podríamos decir, leves, como por ejemplo la persistencia de la pérdida del gusto del olfato, de síntomas respiratorios como por ejemplo una respiración corta, o eso que sentimos, esa asfixia que podría llegar a la carraspera, la presencia de fatiga. Y eso podríamos llegar a decir que son manifestaciones leves. Sin embargo, podemos también hoy en día contabilizar manifestaciones reumatológicas, como por ejemplo dolores articulares importantes, manifestaciones cardíacas, manifestaciones neurológicas y manifestaciones a nivel de riñón. Y que justamente... De corazón también, ¿verdad? De corazón, correcto, que llegan a tener ya ahora sí implicaciones más severas, no solamente sobre la posibilidad de terminar en una situación muy grave con la afectación de esos órganos, sino también de una reducción importante en la calidad de vida de estas personas. Y entonces, bueno, sí tenemos que llegar a decir de que son la minoría de los casos, pero que sabemos de que las manifestaciones pueden dividirse en manifestaciones severas o en manifestaciones que podríamos llegar a decir que
podemos sobrellevar en la vida. No dejan de ser molestias, pero son de manifestaciones más leves. Sí, pero me imagino que independientemente si son leves o severas, es importante que la persona tenga un control médico y que se sepa que es causado por un post-COVID. Definitivamente. Y justamente el carácter preventivo, que a pesar de que aquí estaríamos hablando de una prevención hacia la evolución hacia enfermedad más severa, pero el carácter preventivo siempre tiene que estar presente. El carácter preventivo fundamentalmente puede ser de que hoy yo comience con un COVID prolongado con síntomas realmente leves, pero eso no es una garantía de que yo vaya a tener o que no pueda tener una evolución lamentablemente poco satisfactoria afectando estos órganos que realmente estamos hablando ya de manifestaciones muy severas de afectación y de compromiso a las integridades de las personas. ¿Hace alguna diferencia la edad del paciente? Bueno, ¿O en cualquier edad es importante? Realmente el gran grupo, COVID se ha caracterizado por tener una especial predilección de manifestaciones más severas entre los grupos más avanzados de la vida. Sí. A pesar de que existen descripciones de COVID prolongado en personas jóvenes, llámese niños y adolescentes, son los menos frecuentes de tener COVID prolongado en toda la serie de pacientes que se llegan a tener a nivel de Costa Rica y del mundo. Ahora, ¿qué seguimiento recomiendan ustedes desde la caja para las personas una vez que tuvieron COVID? En el caso de las que tuvieron, ahora después hablamos de las que no saben. Es algo sumamente importante en esto y en esto la respuesta individual, por supuesto, de cada paciente es extremadamente importante. Que sea una respuesta equilibrada, que sea una respuesta desde el punto de vista adecuada para poder llevar a resolver el cuadro infeccioso. Que no sea una respuesta realmente que podríamos llegar a decir muy baja, que permita la evolución tórpida de la infección, pero que tampoco sea una respuesta exagerada que más bien el proceso inflamatorio pudiera llevar a complicar a los pacientes. Ese proceso inflamatorio justamente fue uno de los principales responsables que durante las primeras variantes y subvariantes de COVID, de SARS-CoV-2, del virus productor de COVID, vamos a tener de que eso fue uno de los principales detonantes y responsables de llevar a los pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Por supuesto, esto inducido por el mismo virus, pero entonces lo que realmente se quisiera es tener una respuesta que sea apropiada para que el proceso agudo de la enfermedad pueda ser resuelto de la mejor manera y que no deje secuelas ni consecuencias a futuro. ¿Debe haber algún seguimiento por parte de las personas, ya sea a través de los EVAIS o de la medicina privada que la gente deba tener durante un tiempo después de que supera la parte aguda del COVID? Pues eso realmente es muy basado en la sintomatología que se puede estar presentando y que esos síntomas se queden en síntomas que podríamos llegar a decir de la vía respiratoria superior. Síntomas que pueden llegar a ser de tos, congestión, muchas veces presencia de moquera, por ejemplo, pero no más allá que esto, vía respiratoria superior. No, el paciente con esto no debería de estar asociando dificultad respiratoria, no debería de estar asociando, por ejemplo, lenguaje entrecortado, como cuando las personas están haciendo una actividad física y tratan de hablar, no pueden porque por supuesto tiene una exigencia mayor del organismo. Pero debería ser básicamente la vigilancia de que los síntomas se mantengan en síntomas leves y que esos síntomas paulatinamente vayan desapareciendo. Y el otro punto importante es de que los parámetros se mantengan constantes. ¿Qué parámetros? Fundamentalmente nivel de oxígeno en sangre y la compensación de enfermedades crónicas se mantengan y no llegar a una descompensación que, por supuesto, podría ser un factor de riesgo de una complicación asociada a la COVID. Sí, sobre este tema conversamos con un paciente, Leonardo Vega. Él sufrió un infarto y por esto recibe atención en la Universidad Nacional. No obstante, una vez que tuvo COVID, ha padecido diferentes manifestaciones que han comprometido su calidad de vida. Y por eso es importante conocer historias como este para darles el seguimiento que corresponde. Bueno, en cuanto a las secuelas, fueron múltiples en realidad. Iniciamos con los problemas respiratorios. Tuve problemas para respirar con una calidad óptima. La tos quedó por muchos meses durante la noche y pues no me permitía un sueño de calidad.
Por otra parte, la agitación también en cuanto al tema cardíaco, que cualquier cosita ya me generaba mucha dificultad para respirar, ¿de acuerdo? Eh, Básicamente, esos fueron los elementos que me heredó el COVID. Después de algunos meses, pues ya puedo decir que los superé. En realidad, gracias también a la terapia pues, que recibí cardíaca. Sí, cuando yo estuve en el centro de rehabilitación fue cuando me dio COVID y tuve que suspender la terapia. Ujú. Después de que salí de la enfermedad, yo regresé y ellos pues efectivamente me ayudaron a atender toda la parte respiratoria, ¿verdad? Con los ejercicios, con las distintas etapas que fueron pues me ayudaron a generar una evolución positiva en cuanto al tratamiento y la comprensión de mi enfermedad, ¿de acuerdo? Porque no era como yo lo pensé, que ya tenía que quedarme prácticamente, pues no en cama, pero muy sedentario, y fue lo contrario. Ujú. Aprendí a que puedo precisamente ejercitarme con seguridad, con precaución, pero que lo puedo hacer. Entonces, pues sí, después de la afección física por el tema COVID, ellos me ayudaron con la parte del ejercicio, aprender a respirar, aprender a entender mi cuerpo, a saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde o cuándo es que debo de parar. Mencionaba usted, doctor, el tema de las afectaciones respiratorias, pero también sería importante detenernos un poquito con el tema de las personas que tienen enfermedades crónicas que también sí han sido, ¿verdad?, relacionadas con complicaciones con COVID, como es el tema de la gente que tiene diabetes, hipertensión o alguna otra padecimiento cardiovascular. Sí, correcto. Vamos a tener de que si bien antes de la pandemia habíamos considerado y todavía sigue teniendo ese calificativo las enfermedades crónicas fundamentalmente inducidas por obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión arterial, vamos a tener de que la pandemia llegó a acentuar esta condición y que justamente llegó a visualizar cómo existe una gran afectación, ya no solamente era una afectación respiratoria, una afectación de un virus más, no, era un virus más con mayor agresividad en este grupo de población. Pero justamente no solamente una mayor agresividad en este grupo de población, por supuesto, y también contemplando la población de mayor edad, sino que también era la población que queda, es la población que queda con mayor probabilidad de secuelas por un COVID severo. Entonces vamos a tener de que tal parece que la combinación de este grupo de enfermedades nos llevó a una enorme enseñanza, como muchas cosas que nos enseñó la pandemia, de que 2 y 2 realmente no sumaban 4, sino sumaban 6, 10, inclusive 8 de riesgo para algunos pacientes que llegaron a tener estas condiciones. Vamos a tener de que justamente, y esto ha sido algo de lo que conocemos desde antes de la pandemia, el tener estas condiciones confiere un grado de susceptibilidad y un grado mayor de riesgo, ahora ya no solo para las enfermedades cardiovasculares, que era lo que habíamos pensado, sino que también en esta combinación con las enfermedades infecciosas, y que realmente es algo en donde nos tiene que llamar como población y como individuos a que justamente cuidemos nuestra salud previniendo estas enfermedades. Pero ¿qué pasa si ya las tenemos? Mantengámosla los más controlados posibles del control periódico que deberíamos de tener para evitar estar en este grupo de alta vulnerabilidad de una condición grave. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para las personas que sospechan que pudieron haber tenido COVID, pero no lo saben? O sea, es importante que se cercioren de que fue así y pues se sometan al control médico que corresponda, que puede que no sea mayor cosa, pero, o sea, es que, no sé, yo pienso que hay que saber. Correcto, y es sumamente importante. Ahora bien, si no tiene ninguna manifestación que aqueje su salud, puede mantenerse en una actitud vigilante. Y una actitud vigilante de forma muy consciente, no tratando de minimizar los síntomas. Bueno, es que esto era, pero bueno, ocurrió por tal cosa. O me da un síntoma, bueno, pero ocurrió por tal otra. O tengo una tos y es que ocurre porque a la larga la humedad está muy alta en el ambiente. Es decir, no subestimar los síntomas, porque es sumamente importante. Entonces, llevar a que
justamente un proceso de vigilancia, y este proceso de vigilancia ser muy cautos cuando puede eventualmente empeorar o afectar nuestra calidad de vida. Es importante entonces recuperar o tener el antecedente que posiblemente pueda ser importante solo si las manifestaciones son importantes. Y esas manifestaciones ahora sí están comprometiendo mi calidad de vida, están comprometiendo órganos importantes, corazón, cerebro, pulmón, riñones, por ejemplo. Ahí sí es importante porque hay que orientar el diagnóstico. Porque Claro. orientando el diagnóstico se orienta el tratamiento, el manejo y el seguimiento. Ahora, en un caso de un paciente que empiece a presentar diferentes manifestaciones y no haya certeza qué es lo que procede desde el punto de vista del protocolo médico. Ok, existen maneras de poder saber si un individuo, paciente, tuvo o tiene anticuerpos, es decir, las defensas que recuerdan el paso del virus a través del organismo, en donde el organismo se defendió en ese momento y deja un recuerdo, una huella digital. Pero esa huella digital también hoy en día existe una posibilidad por medio de exámenes especializados de laboratorio, de poder determinar si es una huella inducida por la vacuna o si es una huella inducida por el paso del virus. Porque evidentemente los dos van a generar elevación del sistema de defensa, van a generar una huella digital de que por acá existen anticuerpos o defensas que nos protegen del virus, pero es importante poder entonces identificar si es de la vacuna o si es del virus. Y con una salvedad en esto, la prueba que nos puede llevar a nosotros a poder saber si es producto de una infección en el pasado, inclusive en algunas personas, algunas veces no se elevan los anticuerpos lo suficiente para poder entonces ir a encontrar esa huella digital. Dicho de otra manera, la huella digital no quedó impresa de una manera tan firme para poder llegar a decir si tuvo COVID o no tuvo COVID. Por lo que también tenemos una ventana en donde puede ser de que el caso no pueda ser identificado. Por eso es tan importante el tener el antecedente y ser muy consciente que es mi salud. Y sí, tuve una prueba positiva, es importante reportarla, es importante Claro. tenerla en mi registro médico. ¿Y esto por qué? Porque justamente COVID y la pandemia y lo que SARS-CoV-2 nos ha traído todavía no acaba. Sí, está muy lejos de acabar, estamos como empezando. Mencionábamos en el bloque anterior y que si quisiera retomarlo con usted para reiterarle a la población que es importante sobre todo mantener una vigilancia en todos los rangos de edad, pero sobre todo, ¿verdad?, con las personas adultas mayores y los niños y niñas, pues la Caja ha hecho un llamado particular de atención. Sí, y eso es sumamente importante. Es decir, recordemos, el virus está presente, el virus no se va a ir. No. Es decir, el virus buscará cómo perpetuarse generación tras generación. Pero buscando persistir el virus, va a buscar a los más debilitados, va a buscar a los que tienen menos nivel de protección y en ellos se va a alojar y en ellos se va a multiplicar en mayor grado. Y sabiendo de que esas son las intenciones del virus y que no podemos controlar, realmente nuestro deber y reacción realmente en respuesta a esa situación solamente se puede resumir en una sola palabra, que es responsabilidad personal y para cuidar a otros. Porque puede ser de que yo pueda llegar a decir, es que yo soy una persona joven, yo no tengo que cuidarme, yo no tengo que utilizar mascarilla, yo no tengo que mantener el distanciamiento y no me tengo que vacunar. Claro, pero justamente eso es una visión muy individualista, pero justamente yo puedo ser transmisor de este virus a cuántas personas que conozco o inclusive que no conozca que pudieran llevar a tener una consecuencia fatal o inclusive una discapacidad permanente en este grupo de personas. E incluso siendo usted una persona sin ningún riesgo, sana, con la vida por delante, diría mi abuelita, ha habido casos de personas que se han complicado sin causa aparente. Correcto. O sea, no, nadie puede estar exento de sacarse la rifa, decían antes. Nada es una garantía de que yo esté exento de una enfermedad severa. Correcto. Ahora, insistir sobre el tema de la vacunación. Hablábamos en el bloque anterior, quiero aprovechar para que usted tal vez lo reitere. Mucha gente se ha quedado con 2 dosis, no considera importante ponerse otra. Hay gente que todavía no tiene una sola vacuna y ahora tenemos este gran reto de la vacunación pediátrica.
definitivamente. La vacunación pediátrica y la vacunación en todos los grupos de edad hoy en día que la ciencia lo permite. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando comenzábamos el primer año de pandemia, añorábamos en el mundo que justamente existiera alguna posibilidad que llevara a controlar esta situación. Realmente no olvidemos esas voces de súplica ante la ciencia que llegáramos a tener, y hoy en día lo tenemos presente. Pero tenemos que saber qué significa la vacunación. Es decir, el que yo me vacune no significa que yo tenga una licencia para poder yo tener una vida sin cuidados. Realmente la vacunación, número uno, es una protección adicional, la más efectiva estrategia de poder controlar una enfermedad severa como es la inducida por SARS-CoV-2, y que justamente este es un privilegio que tenemos que dar a la población más joven, a la población que realmente más fue afectada, a los adultos mayores y a cada uno de nosotros en el mismo sentido de cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. Es algo sumamente importante de que saber de que tener esquemas incompletos va a generar una pérdida de la protección paulatina. Claro. Y que justamente para eso son los refuerzos que se llegan a tener. Hoy en día, la presencia ahora de nuevas vacunas o de una nueva vacuna contra COVID, vamos a tener de que lo que está haciendo es de que está siguiéndole el paso al virus. Si el virus se actualizó, la vacuna se actualiza. Y posiblemente lleguemos a un proceso en donde esta vacuna vaya a ser una vacuna más dentro de las cuales tengamos que aplicarnos de forma rutinaria año con año. Y así como vacunamos a nuestros niños y niñas contra las paperas, el sarampión y tantas otras cosas, también es importante vacunarlos contra el SARS-CoV-2. Sí, es correcto. Y al igual que como podemos encontrar múltiples avances tecnológicos, la conectividad que hoy en día conocemos, internet, teléfonos celulares, toda la tecnología que hoy conocemos, tenemos que reconocer de que uno de los pilares fundamentales que ha cambiado positivamente el curso de la humanidad se llaman vacunas. No podemos realmente ignorar el aporte que las vacunas han dado a que cada uno de nosotros hoy vivamos una vida saludable, protegiendo a la población, protegiéndonos a nosotros mismos, inclusive protegiendo a poblaciones que hoy en día ni siquiera han nacido. Así es. Muchísimas gracias por sus consejos, doctor. Es el doctor Roy Wong de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Ya sabe, vacúnese, póngase la tercera dosis, la cuarta y lleve a sus niños y niñas a vacunar. Le esperamos que hayan aprendido mucho en este programa y que nos acompañen la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.